Pues muchas gracias a todos y todas por venir hoy. La verdad es que, como dice Paco, estamos muy agradecidos y agradecidas de que Stéphane Michon haya aceptado la invitación, y es un honor tener a Stéphane para abrir el seminario, el curso. Stéphane es historiador y ha sido profesor en varias universidades francesas antes de ocupar su puesto actual de director de los estudios modernos y contemporáneos de l'École des Hautes Études Hispaniques en la Casa de Velázquez aquí en Madrid, y un puesto que ocupa desde el año 2009. Sus líneas de investigación son variadas y giran, como no, en torno al tema de la memoria. Primero, en su tesis doctoral, publicada en el 2002, investigó las políticas de memoria en Barcelona antes de la Segunda República. Luego se ha interesado por el mito y las memorias de la Guerra de Independencia en la España del siglo XIX. Y actualmente, como lo vamos a ver hoy en este seminario, trabaja sobre la patrimonialización de las ruinas de Belchite después de la Guerra Civil. Pero también se interesa por las cuestiones del nacionalismo catalán y español, por la formación del Estado-Nación en la península ibérica y en América Latina, y finalmente también por la relación entre historia y literatura a través de los testimonios. Bueno, tiene numerosas publicaciones sobre todos esos temas en distintos países, en distintos idiomas, que no voy a citar todas aquí, que se pueden encontrar en internet. Y hoy su ponencia tiene por título Belchite, convivir con la violencia, 1937-2014. Y después de su ponencia tendremos la oportunidad, como siempre, de debatir. Y sin más, le doy la palabra a Stéphane Michon. Muchísimas gracias. A mí también es un placer y un honor estar aquí, más fuerte. Yo no sabía que iba a abrir el curso, así que realmente esto es un reto. Como que son buenos conocedores de estas realidades, pues para mí creo que voy a aprender mucho más de lo que yo aportaré, pero bueno, así habrá una persona contenta al final. Bueno, pues es un tema un poco curioso. Hace como 10-12 años que me estoy interesando por Belchite. Luego le voy a contar qué es Belchite, si es que no lo sabéis, pero al principio estaba buscando ruinas. ¿Y por qué estaba buscando ruinas? No por algo mórbido, sino que lo que me interesaba en las ruinas es que dicen mucho del modo que la gente tiene de relacionarse con su pasado. Entonces, la gestión de las ruinas, sobre todo cuando son ruinas violentas, ruinas que resultan de conflictos bélicos, etc., pues dice mucho de cómo la gente se gestiona y se relaciona a su propio pasado. Entonces estaba buscando ruinas de la Guerra de la Independencia, y quedan muy pocas, y entonces poco a poco, buscando ruinas de guerras carlistas, pues llegué a Belchite. Y Belchite, por supuesto, tuvo un eco muy fuerte porque, que yo sepa, es el primer pueblo en Europa, no está en ruinas, por supuesto, pero el primer pueblo que ha sido congelado después de la guerra, que se ha quedado en ruinas, no por azar, sino por voluntad política. Por supuesto, ruinas que queden de la guerra hay muchas, pero ruinas que queden como voluntad política, eso es una cosa muy particular. Y otro ejemplo que yo conocía muy bien, porque donde paso mis vacaciones, que es el pueblo de Oradour-sur-Glane, cerca de Limoges, donde hubo una masacre en 1944 y que también de Gaulle pues, decidió congelar el pueblo en ruinas, y todavía está en ruinas, por supuesto. Otros ejemplos hay, de eso tal vez hablaré rápidamente, de la comparación que se puede establecer con Coventry o con otros casos Berlín o Varsovia. Evidentemente el caso de Belchite a mí me interesaba porque había tratado temas de políticas de memoria, de memoria desde arriba, para decir las cosas muy rápidamente, y en el caso de Belchite lo que me interesaba es que por fin podía estudiar las cosas desde un poco desde abajo, y entonces la relación entre historia y memoria a ras de suelo me parecía un caso muy interesante, y a ver si de eso se puede sacar
algo, Belchite para mí era una especie de laboratorio para resolver problemas. ¿El problema cuál es? Pues, por supuesto, el problema de la violencia, pero yo siempre lo planteo como problema de memoria. Como se sabe, memoria es una noción 1000 hojas, que no lo voy a desarrollar demasiado, es un concepto rico, pero algo confuso y difícil de usar. Casi yo sería casi, bueno, eso lo digo delante de Paloma, que casi sería partidario de no usar la palabra, que yo creo que sería casi mejor, pero bueno, para hacer de esa palabra trampa una herramienta, yo creo que hay que distinguir dos cosas que son obvias, pero mejor decirlo. Por una parte son los usos políticos de la memoria, del pasado, lo que yo llamaría desde arriba, no significa nada, pero bueno, los usos políticos por una parte, y por otras partes lo que yo llamaría las memorias comunes, utilizando las palabras de Marie-Claire Lavarre, o sea, todo lo que pueda venir de las familias, de los individuos, de la sociedad. Y esa distinción pues corresponde, como saben ustedes, a grandes rasgos a las evoluciones historiográficas que hubo en el tratamiento de la memoria, o sea que hubo básicamente tres fases desde los años 80, que sería el descubrimiento de los usos políticos de la memoria, Nora, lieu de mémoire, todas estas cosas en los años 80, luego un redescubrimiento de la obra del sociólogo Albax, que conduce a estudiar los marcos sociales de la memoria y donde interviene mucho más la sociología y la antropología que la historia, y el tercer movimiento, la tercera etapa, que sería a partir de los años 2000, todos los trabajos que se refieren a las memorias traumáticas, en Francia básicamente la Shoah, el Holocausto, creo que se dice en español, en francés decimos la Shoah, la catástrofe, y pues en España la guerra civil. Evidentemente esa distinción entre usos políticos y memorias comunes no deja de ser problemática, como se sabe, porque pues, los usos del pasado básicamente son una selección consciente del pasado en el presente, o sea que es un efecto del presente hacia el pasado, cuando las memorias comunes son exactamente la inversa, son un peso del pasado hacia el presente, en este caso son un efecto del pasado sobre el presente. Entonces, ¿cómo conciliar dos concepciones de la memoria que se cruzan totalmente? El uno que sería selección del pasado en el efecto del presente hacia el pasado, y la otra que sería efecto del pasado hacia el presente. Dos concepciones que de una manera son contradictorias, pero que nosotros, pues es el desafío de las ciencias humanas, yo creo, las tenemos que articular de una manera. Pues yo, ese era el problema fundamental que yo me planteaba, y luego pues Belchite para saber si es que con eso yo podía ver qué tipo de coincidencia podía haber entre usos políticos y memorias comunes, si es que son desfase. Muchísimas veces se imagina que realmente hay un desfase total entre las políticas de memoria y las memorias comunes, pues ya veremos que en Belchite las cosas hay que matizarlas mucho, y este desfase pues no siempre lo he encontrado. No creo que haya un desencuentro entre ambas, y de alguna manera se articulan, y en el caso de Belchite se articulan bastante bien. Bueno, para decir bueno, cosas que saben todos de Belchite, sabe que a principio del año 36 Belchite tiene un alcalde de izquierda, una fuerte conflictividad social en el campo de Belchite. No sé si les he dicho que Belchite es un pueblo que está a 40 kilómetros al sur de Zaragoza, pero eso ya lo saben, en una zona totalmente estépica que se llama el campo de Belchite. Febrero del 36, entonces Belchite está a la izquierda. En el mes de julio pues el pueblo fue tomado por falangista, lo que desemboca en una primera ola de represión bastante fuerte, alrededor de 300 fusilados, no se sabe bien,
A partir de este momento, a partir del verano del 36, el pueblo, liderado por los militares y los falangistas, se atrinchera y espera una especie de drôle de guerre hasta el mes de agosto del 37, cuando tercera fase, en agosto del 37, la campaña de Aragón, la gran batalla de Aragón, y el pueblo de Belchite se encuentra asediado por el ejército republicano. Después de un combate que dura 14 días, bombardeos intensos, pues el pueblo cae en manos de los republicanos, y aquí una segunda ola de represión, que esta vez será la represión republicana. Las poblaciones son evacuadas en la retaguardia catalana y valenciana. Y el cuarto movimiento de esa historia, muy rápido, es solo cronología, en el mes de marzo del 38, pues las tropas franquistas nacionales pues toman Belchite otra vez bajo el general Yagüe, y pues un momento muy importante, las tropas franquistas entran en el pueblo el 11 de marzo de 1938, y pues ese día o 2 días más tarde viene Franco, un famoso discurso del que vamos a hablar. Y a partir de diciembre del 39 pues se empieza lentamente la obra de reconstrucción de un pueblo, y la cosa muy original es que no se reconstruye in situ, sino que se reconstruye un pueblo nuevo al lado del antiguo, ¿no? Una decisión realmente muy rara que hay que explicar, y la reconstrucción dura muchísimo, 23 años, y se inaugura el pueblo nuevo en 1954, y esto se construye evidentemente gracias al trabajo forzado del campo de republicanos que había en el mismo pueblo, que fue un campo muy importante. Javier Rodrigo ha trabajado sobre este campo, un campo de trabajo de más de 1000 personas en el momento máximo de su en el 43. Bueno, pues entonces esa pequeña, eso ya tenéis la cronología. Ahora voy a dividir esa charla en 2 partes. La primera parte, que sería el estudio de los usos políticos y de las políticas de memoria, algo bastante clásico. Entonces voy a intentar ir un poco rápido por cosas que seguramente ya conocen perfectamente. Y la segunda parte pues sería más bien la violencia, pero la violencia vivida desde las memorias comunes, o sea, y aquí pues les voy a dar como algunos ejemplos para acercarse a lo que podría ser estas memorias comunes, con tres o tal vez 2 ejemplos, si es que no tengo tiempo. Un ejemplo que me ha interesado mucho, que ha sido a la política de los muertos, cómo se gestiona a los muertos en Belchite después de la guerra. Y la otra cosa sería el campo religioso, que también es muy interesante. Y aquí veremos que no necesariamente no hay tanta distancia entre los usos y las memorias comunes, pero eso ya veremos. Entonces, los usos, pues eso ha sido una cosa un poco trabajada por un historiador joven de Zaragoza que se llama Ángel Alcalde, que ha trabajado un poco y ha salido un artículo en Ayer, hace 2 o 3 años. Bueno, algunas cosas, pues desde el principio se puede decir que el Belchite como mito, sobre todo, es una cosa republicana, o sea que durante el asedio hubo un uso propagandístico muy intenso de parte de la prensa republicana. De hecho, las únicas películas que tenemos de la batalla de Belchite son películas, hay 7, son por el lado republicano, muy interesante. Y los franquistas tardan un poco en explotar y aprovecharse de este mito, y empiezan a hacerlo después de la batalla, en el mes de octubre de 1937, cuando Franco viene a Zaragoza para la fiesta del Pilar, el 12 de octubre de 1937. Entonces Franco dice en el Heraldo de Aragón que, pues frase muy famoso, que lo de Belchite fue algo glorioso. Y inmediatamente pues se establece un paralelo histórico entre Belchite, la
toma de Belchite, o la resistencia, perdón, de Belchite, Numancia y Sagunte. Es muy interesante este discurso de Franco porque desde el principio ya se ve que se reactiva varias cosas. Por supuesto Numancia, historia vieja, que no está tan lejos, eso ya está casi, no al lado, pero no está muy lejos. O sea, el mito de la resistencia de los españoles indomables, para decir alguna cosa, y muy rápidamente también se reactualizan dos memorias antiguas, políticas, que serían pues las guerras napoleónicas, a saber que en Belchite hubo también una batalla en contra de los franceses en 1809, por eso Belchite está en el Arco de Triunfo en París. Entonces, Belchite como eco de los sitios de Zaragoza de 1809, en contra de una, dicen, la chusma internacional, o sea, que los imperiales, los republicanos, lo exterior y lo no español. Bien interesante ese paralelo con las guerras napoleónicas porque tiene muchísima importancia en Aragón. Ya veremos que los primeros intentos de patrimonialización de ruinas en España se hacen en Zaragoza en 1908 con la Puerta del Carmen. Eso es el primer ejemplo que se puede encontrar, entonces muy interesante. Y ahí el peso de las guerras napoleónicas y el recuerdo de las guerras napoleónicas cuenta hasta hoy, hasta la actualidad, muchísimo en la historia de Belchite. Otra cosa que se reactualiza, por supuesto, pero eso es un evento muy reciente, es la toma o la no toma del Alcázar de Toledo un año antes, que evidentemente es el referente absoluto de la historia de Belchite. O sea, incluso los belchitanos y los militares encerrados en el pueblo en contra del ejército republicano van evocando siempre la gesta del Alcázar de Toledo, y yo creo que tiene muchísima influencia en su manera de entender la realidad y de reaccionar, y que su resistencia viene también del hecho de que hay que imitar, hay que ser a las alturas de lo que pasó un año antes en el Alcázar de Toledo, esperando que los franquistas vengan a rescatar el pueblo, cosa que nunca ha ocurrido, pero lo estaban esperando y lo dicen además. Entonces ahí empieza este mito de Belchite tan importante, y creo que el momento clave del mito, donde arranca precisamente, es el marzo del 38, cuando Franco viene en el pueblo, y esto ya hay muchísimos testigos y testimonios de este momento, donde Belchite y la resistencia de Belchite al ejército republicano se eleva como el gran modelo de la guerra civil por el lado franquista, ¿no? Las ruinas son evidentemente gloriosas, y además esas ruinas gloriosas son al mismo tiempo las primeras piedras sobre las cuales se va a reconstruir una nueva España. O sea que Belchite murió, viva Belchite de alguna manera, y Franco pues pronuncia esa famosa promesa que dice que os juro que sobre estas ruinas se va a reconstruir un pueblo. Entonces es interesante, porque esto yo creo que quiere decir una cosa, es que en marzo del 38 no estaba previsto reconstruir al lado. Yo no creo. O sea, que cuando Franco viene, la idea de reconstruir, de quedarse con las ruinas y reconstruir al lado, no, todavía no, y sería un poco más tardío. Bueno, pues es la batalla de Belchite, que yo voy a pasar porque esto ya nos interesa. Eso es la venida de Franco el 12 de octubre de 1937 en Zaragoza. Y eso es una cosa interesante, que es una de las primeras páginas de la revista Reconstrucción, es de abril de 1940, pero ahí hay un fotomontaje muy interesante donde se ve Franco haciendo el discurso con el paisaje de Belchite detrás, que aparece como en un marco de ruinas, y ahí pues la famosa frase, que aquí no la puedo leer: y os juro que sobre esta ruina de Belchite se edificará una ciudad hermosa y amplia como homenaje a su heroísmo sin par. Frase repetida muchísimas veces. Entonces, una lectura muy crística del evento de Belchite: ruinas, sacrificio, renacer, bueno, una cosa muy casi bastante clásica de alguna manera. Esto es interesante porque quiere decir que por el lado franquista hubo una mística de las ruinas que tal vez no se encuentra por el lado republicano.
y esa mística de las ruinas pues se encuentra en muchísimos sitios, verdadera pasión por las ruinas que se encuentran en muchísimos casos de España en aquella época. Hay varios casos de conservación de ruinas de guerra, un poco esparcidos por la península, pero los más famosos son Santa María de Cabeza, cerca de Jaén. En el Alcázar de Toledo hubo un proyecto de conservar el Alcázar en ruinas, que finalmente no se hizo. En Teruel también, el seminario, por supuesto. El Cerro de los Ángeles, cerca de Madrid, donde se ve el antiguo monumento enfrente del nuevo, el antiguo ha sido desplazado. El cuartel de Simancas, Segovia, Guernica, que también hubo un pequeño proyecto de conservación de ruinas, pero no duró mucho, una especie de jardín de ruinas, pero duró muy poco y no se hizo. Y también, por supuesto, el proyecto tampoco se hizo de conservación de las ruinas de la ciudad universitaria. Eso que ya sí, yo tengo las pruebas, y fue el mismo Franco que dijo que no se iba a hacer en Madrid, pero que sí que se haría de hecho. Entonces, una mística por las ruinas, eso es una herencia que viene de la Primera Guerra Mundial. Ya se sabe que en Bélgica y en Francia hubo muchísimos debates en 1919 y 1921 para saber si se iba a conservar ruinas, sobre todo de la Catedral de Reims. Luego, como les decía también, el origen de la Puerta del Carmen de 1908 en Zaragoza. Otro ejemplo de la misma época sería la Puerta de Monteleón en la Plaza del 2 de Mayo de Madrid. Tampoco es muy ruina, pero bueno, es un rasgo. Y ese debate, que viene de los años 14, 18, pues es un debate actual en España en los años 30. Y es un debate actual y se discute mucho, hay muchísimo de parte de José Moreno Torres, de parte de Agustín de Fauchat, muchas cosas alrededor de la estética de las ruinas. También es la época de la famosa tesis de la estética de Speer, de Albert Speer en Alemania. Entonces, bueno, es una cosa muy actual. Se discute el caso de Toledo, de la ciudad universitaria, de Belchite, si es que no, conservar, no, oui, bueno. Y por supuesto, pues el franquismo se va a apoderar de esa idea para criminalizar el campo republicano y para denunciar la barbarie roja separatista. Entonces yo creo que Belchite es el lugar de esa decisión un poco sorprendente, porque si es que la idea estaba en el aire, nunca se había realizado, ni en Bélgica ni en Francia. Nunca se había realizado, y ahí por primera vez se realiza. Pero se realiza en un marco bastante clásico, que sería el de una guerra clásica, que es la guerra de un asedio, y que sería el viejo mito de los españoles indomables. La idea, el contenido es muy clásico y viene de atrás, pero la forma es muy nueva, es la de la congelación de las ruinas. Entonces yo no tengo prueba absoluta de que Franco decidió la congelación de Belchite, pero sé que en marzo no lo dice, en este discurso no lo dice, y en abril, el principio de mayo, ya es una cosa que se encuentra en la prensa. Entonces, entre marzo y mayo del 38 se ha tomado la decisión, pero yo no sé, yo no tengo la prueba, no tengo el documento que lo certifique. Bueno, por supuesto, una vez la decisión tomada, pues las ruinas de Belchite son el teatro de un uso conmemorativo muy intenso, como podéis imaginar, una especie de estatuomania renovada, ruinas que dan un impacto emocional muy fuerte, evidentemente, sobre las poblaciones. Luego es un monumento ya hecho, es muy fácil, o sea que no tiene coste, y que ya el monumento ya está. Yo creo que es una solución muy pragmática también, ¿no? Hay que tener el pueblo ahí, es fantástico. Ahí pues hay todo un movimiento de reliquias, hay muchísimas pruebas, no sé, el Ayuntamiento de Burgos que pide por favor al Ayuntamiento de Belchite lo que queda
por favor, mandarnos una piedra que la insertaremos en nuestro monumento de Burgos. Bueno, entonces un movimiento de piedras es fantástico, es una especie de ¿cómo se dice? De cantera, sí. Una cantera conmemorativa infinita, o sea que las piedras incluso hoy en día se pueden comprar. Yo fui a Belchite hace 3 días y ahora pues se venden tejas pintadas, pues es como reliquias. Pues un movimiento de reliquias por todas partes. En España hay muchas reliquias que circulan en aquella época. Y dentro de este monumento, pues otros monumentos que son fáciles de montar, como la primera cruz a los caídos, cruz de madera al principio, y fosas comunes que van a servir como monumentos a los caídos. Durante el asedio hay muchísimos muertos que se acumulan y la población, por motivo sanitario, que no sabe qué hacer con los cadáveres, pues va poniendo los cadáveres en un trujal, lo que se dice trujal, que es un depósito de aceite que estaba en las bodegas de las casas en Belchite. Hay un trujal muy grande, que tendrá un diámetro de 3-4 metros, entonces se ponen los cuerpos, cuerpos, cal, etcétera, etcétera. Hay 60-70 personas en el trujal principal de Belchite, y este trujal principal, que luego fue evidentemente adaptado y monumentalizado, pues ese trujal es la fosa común principal de Belchite y sirve de monumento a los caídos. A lo mejor tengo imágenes, no lo sé. Bueno, voy a pasar rápidamente porque esas ya son cosas bastante estudiadas y tampoco... bueno, pues esos son ejemplos de ruinas: Toledo, Teruel, Ciudad Universitaria y Cerro de los Ángeles. Sí, ya reconocéis más o menos. Bueno, pues uso conmemorativo intensivo, falangización de los rituales, constitución de una hermandad de los defensores. Bueno, no voy a entrar en el detalle. Recompensas simbólicas. Belchite recibe en octubre del 37 la laureada de San Fernando, etcétera, etcétera. Bueno, eso se puede estudiar de manera clásica. En historia ya se sabe hacer este tipo de cosas. Un aspecto muy interesante de Belchite es que desde el principio este es un lugar de turismo de guerra, desde el principio. Hay un turismo de guerra, hay muchísimas visitas, yo pues las he contado, donaciones, peregrinaciones, visitas de todo tipo. Y muy rápidamente Luis Bolín, que dirigía el Servicio Nacional de Turismo y que había inventado las famosas rutas de guerra en el País Vasco, pues se interesa, por supuesto, por el caso aragonés, donde hay un montón de ruinas que visitar. Bueno, pues él va organizando los flujos turísticos. Pues los historiadores que lo han trabajado dicen que entre 7 y 9.000 turistas entre el año 38 y 45 visitan Campo de Ruinas, sobre todo en el País Vasco. Lo interesante es que pues turismo, ya veremos que ese es un aspecto fundamental. Lo interesante, yo creo, para acabar con esa historia de la pasión de las ruinas franquista, es que yo creo que hay una especie de contradicción entre, por un lado, la voluntad de conservar el campo de batalla tal como estaba, y por otro lado, otro movimiento que sería, sí, de restaurar por razones de patrimonio artístico, porque en Belchite hay patrimonio mudéjar, que eso sí que hay que restaurar, y eso no se puede quedar en ruina. Entonces aquí hay una tensión bastante fuerte y evidentemente por parte de los habitantes que han vuelto en el pueblo en ruinas y que viven entre las ruinas, y van a vivir entre las ruinas hasta 1963, o sea que van a vivir durante 20 años, van a vivir en ruinas que no tienen derecho en reconstruir, cosa que complica mucho la vida cotidiana, como se puede imaginar, ¿no? Bueno, así que entonces una tensión desde el principio. Poco a poco voy a pasar a otro aspecto que a mí me interesa mucho y que la gente no suele mirar y que yo creo que no se puede separar del problema de la conservación de las ruinas, que es la construcción del pueblo nuevo.
Ese es un aspecto que desaparece. Hoy en día, cuando los turistas van a Belchite, no visitan el Pueblo Nuevo, pero el Pueblo Nuevo es una maravilla. Quiero decir que es un pueblo de colonización, es un pueblo fascista total, o sea que es totalmente conservado. Es que con los monumentos, las derechas y Yugo, hay todo. Los nombres de calles han cambiado hace 6 meses, pero hasta hace 6 meses estábamos en un pueblo franquista total. Es muy interesante y hay que mirarlo como... Bueno, yo creo que no se puede separar el uno con el otro, es que son dos caras de la misma moneda. Y la conservación del pueblo viejo pues se hace posible porque se construye el pueblo nuevo al lado, son yuxtapuestos, como en Oradour, como en otros sitios. Aquí se juega otras cosas. En la construcción del pueblo nuevo lo que se juega no sería el franco militar, el franco victorioso, pero al revés sería el franco constructor, el que tiene visión, el que construye una utopía, la utopía de la España nueva. También se juega la imagen del franco padre, el que protege a la comunidad de los desastres de la guerra. Por supuesto se juega el mito de franco conquistador, el que establece un nuevo orden y que construye una nueva civilización con este pueblo. Entonces creo que ambas cosas funcionan muy ligadas. Por eso el momento del discurso de Franco es un momento muy teatralizado, porque es el rey dramaturgico que hace milagros con su varita mágica, dice la prensa, y que construye su propia legitimidad política a través de la conservación del pueblo viejo, pero también de la construcción del pueblo nuevo. Y luego, pues el otro momento fuerte del pueblo nuevo, por supuesto, es la inauguración, voy rápido porque ya son cosas conocidas, en 1954, en la plaza del Ayuntamiento, a mano izquierda, eso son imágenes de Alcalá de Henares, es que se encuentra fácilmente, incluso en la revista Reconstrucción, por supuesto. Bien interesante porque es un pequeño monumento. En la placa os juro que en esta ruina no sé qué, la misma frase, y como se ve, pues esa columna viene del pueblo viejo, se ha importado un elemento del pueblo viejo dentro del nuevo, y eso luego lo voy a hablar porque me parece muy interesante. Y luego pues Franco haciendo un discurso en el 54. En la inauguración del 54 es una repetición absoluta del acto fundador del discurso de Franco del 38. Muy interesante cómo las dos conmemoraciones son absolutamente imitaciones la una de la otra. Y ahí en el discurso también interesante, cosas que lo había dicho el cuñado antes, que la fundación de Belchite es una fundación que a la vez es una fundación medieval y a la vez es una fundación americana, o sea, es una reconquista y se compara mucho a la conquista de las Indias, ¿no? Y pues inaugura la columna conmemorativa en la plaza del Ayuntamiento, que se llamaba Plaza Francisco Franco, y se multiplican en el Pueblo Nuevo monumentos conmemorativos que recuerdan a los héroes de Belchite, entre comillas. El Pueblo Nuevo, entonces, que es un mito de modernidad, que es un mito de civilización, está íntimamente ligado al recuerdo de los héroes, de los resistentes de Belchite, mito resistencialista. Y Belchite, a partir de este momento, y desde el principio, la verdad es que desde el principio, Belchite se convierte en una especie de escaparate para el régimen franquista, un escaparate que se usa y se sobreusa de todas las maneras posibles. Por ejemplo, Belchite fue el primer pueblo adoptado de España, con Teruel. Luego sirve como modelo de conquista del campo rural. Se compara mucho a las ciudades italianas de Mussolini, por ejemplo. Belchite es el modelo, la primera piedra de un nuevo orden político y moral, saturación de símbolos fascistas dentro del pueblo. Y también Belchite es la concretización, no sé si se dice, de una utopía, porque es el año cero.
Es la primera piedra, es un ground zero, de alguna manera, y a la vez es un año cero. Ground zero y año cero. Bueno, no voy a insistir, pero este pueblo realmente es muy interesante, urbanismo de vanguardia, más o menos, plan urbanístico orgánico, muy interesante, con una plaza mayor enorme, una sobrepresencia de los edificios de las autoridades, trabajos hidráulicos muy importantes, arquitectura imperial, alojamiento bastante moderno por la época y todo. Este pueblo realmente vale la pena estudiarlo y es interesante. Luego, estas son las maquetas del Belchite que se presentaban en las exposiciones de las regiones devastadas, que hubo un poco por todas partes, en Zaragoza, en Madrid. Bueno, pues esas son las maquetas antiguas. Esas son las portadas de la revista Reconstrucción. Se ve el ayuntamiento y la iglesia, que es muy curiosa esa iglesia, porque el campanario parece un minaret. Yo no sé cuál es el inconsciente del arquitecto aquí, pero muy interesante, como que estamos en una región de moriscos, o sea, bueno, sobre presencia de cruces y de monumentos, la cruz de los caídos de madera ha desaparecido, pero muy rápidamente en el 42, el 41 ya se hace la cruz de hierro, que todavía está y que la hicieron los presos republicanos del campo. Esa es la cruz que está cerca de Belchite del Santa Pau, que fue el capitán que condujo la resistencia falangista. Este es el famoso Trujal, tal como estaba hace algunos años, y esto es el detalle del momento original de los años 50. Ahora ya no es así. Entonces, para acabar con los usos, rápidamente, a partir del 54, se podría decir que hay tres periodos, un periodo muy interesante sería el primer periodo interesante, que sería a principios de los años 60. Eso es muy interesante. Finales del 50, principios de los 60. ¿Por qué? Porque se nota en aquella época un renacer conmemorativo. Por supuesto, las grandes ceremonias de los años 40 van desapareciendo poco a poco en los 50, y al principio del 60 hay un renacer, sobre todo alrededor del aniversario del 6 de septiembre de 1960, del 6 de septiembre. ¿Por qué el 6 de septiembre? Pues eso es la gran hazaña franquista. Se supone que el 6 de septiembre de 1937, al final del asedio, cuando realmente ya no hay esperanza para los asediados, pues que hay republicanos por todas partes y es que el pueblo va a caer, pues se sabe este episodio muy famoso. Hay 500 soldados y belchitanos mezclados que intentan una salida y la hacen de noche, y van a salir por la parte norte del pueblo, pero ahí les están esperando los republicanos. Y entonces los belchitanos, que conocen un poco el terreno, van hacia los olivares que están a mano izquierda, y los militares, que tal vez no conocían tan bien, pues van a mano derecha a la carretera, y ahí a la carretera, por supuesto, bueno, pues se mataron todos. Y solo creo que 40 belchitanos pues consiguieron alcanzar de noche por los olivares, escondiéndose, la ciudad de Zaragoza. Bueno, en la montaña, los franquistas muy lejos habían puesto hogueras para que la gente pudiera. Entonces van corriendo a través de los olivares y estos se salvan. Entonces es el gran mito de la ruptura del cerco de Belchite en la noche del 5 al 6 de septiembre de 1937. Entonces cada 6 de septiembre es el momento clave de las conmemoraciones belchitanas. Muy interesante, porque en Belchite no se conmemora tanto las fiestas nacionales,
como el Día del Caudillo, como, bueno, no tanto, no. Lo importante es el 6 de septiembre, lo que muestra que no hay homogeneización total de las conmemoraciones franquistas y que el nivel local, la fecha de locales, también tiene su importancia. Pues en los años 60, como les decía, hay un renacer conmemorativo que corresponde, por ejemplo, a nuevos monumentos. Entonces es el momento que el Trujal se hace como tal, como lo vimos más arriba. Eso es lo que se hizo en los años 60. Los nombres de calles se cambian y también muchísimos proyectos, más o menos delirantes, pero proyectos a nuevos monumentos a los caídos cerca de la estación de Belchite, por ejemplo. Y por supuesto, esto coincide con los 25 años de paz. Y ahí es una cosa muy interesante, porque es ahí que el mito de Belchite, que era un mito resistencialista, un mito guerrero, va cambiando hacia un mito de la paz. Y ahí por primera vez se dice que Belchite es el olivo de la paz. Realmente hay que creérselo, pero es muy interesante porque a partir de este momento hasta la actualidad Belchite se lee como un monumento a la paz, hasta hoy. La cultura de guerra se enfría, se abandona el Belchite por su pasado guerrero y empieza nueva carrera mítica que sería el Belchite de la paz. Ya se nota, por supuesto, que en 63-64 el mito guerrero de Belchite está algo desfasado con la España de los años 60. Entonces, cómo insertar Belchite en la nueva configuración política del franquismo de los años 60, en los 25 años de la paz, bueno, pues Belchite como mito de paz, de la paz franquista, por supuesto. Y luego, pues, pasaremos de la paz franquista al monumento de la reconciliación democrática. Esto sería, pues, un primer momento clave a principios de los años 60. Un segundo momento clave son los años 80. ¿Por qué los años 80? Porque son los primeros momentos que surgen proyectos para patrimonializar Belchite. Son los primeros momentos bajo forma de un interés patrimonial por los edificios artísticos de Belchite. Y el primer edificio que interesa en aquella época es esa famosa torre del reloj, que es una torre mudéjar del siglo XV, y es alrededor de este momento, de este campanario, que nacen los primeros esfuerzos para patrimonializar la guerra. No, patrimonializar ruinas mudéjares, es que no ruinas, es lo mudéjar lo que interesa. Ahí pues interviene varias gente, que relevos topográficos, se levantan planos, se hacen fichas por edificio, bueno, pues un interés patrimonial. Y este interés patrimonial desemboca en 1990 sobre un proyecto que tiene la municipalidad de aquella época, de la municipalidad del municipio de Belchite, cuyo alcalde se llama Domingo Cubel, que sería proyecto de Memorial de Belchite por la Paz, 1990. Pues por supuesto en este proyecto hay una influencia muy grande de todos los memoriales que se construían en Europa en aquella época. Esa es la época de Oradour, donde se transforma Oradour en centro de interpretación de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí interviene la Escuela de Arquitectura de Madrid, haciendo relevos. Hay una promoción de estudiantes que va a Belchite durante tres semanas y que hacen relevos de los monumentos, de los edificios, y todo esto se presenta en un informe para la UNESCO. Y este proyecto se llama Belchite, Ruinas para la Paz. Y esto se presenta en el 97 y no prospera. Eso es pena porque en aquella época el director de la UNESCO era un español. ¿Cómo se llama? Zaragoza. Sí, sí. Y entonces Zaragoza estaba muy interesado y decía, ¡ay, qué proyecto fantástico! Al final, bueno, se ha declarado, pero mucho más tarde, algunos edificios como patrimonio de interés para la UNESCO, que son los edificios mudéjares, nada más.
pero no el conjunto de las ruinas. Y luego, a partir del 99, pues empieza un plan de restauración de algunos edificios, pero muy pocos edificios. La Torre del Reloj, que fue el primer monumento restaurado en el 2002, y luego algunos otros edificios que ahí se ven en las fotografías. Arriba a la derecha, es muy interesante, es la puerta por la que pasaron los belchitanos para huir del Cercos, que se llama la Puerta de San Roque, que es el último edificio que fue restaurado el año pasado. Y esta es la puerta principal del pueblo, puerta campanario, porque siempre hay una virgen en aquella región. Puerta campanario de Belchite, que es la puerta principal, y que fue restaurada hace, no sé, 3-4 años. Bueno, luego podemos hablar de cómo se restauran las cosas, porque estas 3 restauraciones, de hecho, son 3 maneras de entender el pasado totalmente distintas. Totalmente distintas. Bueno, ahora lo voy a decir, pero rápido. La Torre del Reloj se ve que se mantiene la ruina, y para sugerir la forma que tenía la torre antes, se continúa la ruina con un edificio de madera. No sé si se ve muy bien, se ve la parte de ladrillo, pero arriba es una parte de madera, que está encofrada dentro del ladrillo. Entonces se sugiere la torre tal como estaba, pero no se reconstruye y tampoco se dejan las ruinas. Es una cosa interesante. Ahí abajo, pues la puerta en ruinas en 1940, y esto es el resultado. Se reconstruye totalmente una puerta, pero como si no hubiera guerra. Es una puerta nueva, y los belchitanos además no están muy contentos porque se les niegue la historia de la guerra, y dicen, pues esa puerta ¿de dónde sale? Consolidar la puerta en ruina, muy bien, estaban de acuerdo, pero reconstruir una puerta que nunca había existido, pues sí. No, además nunca había existido, porque el arquitecto la inventó un poco, porque no tenía fotografías, entonces se fue un poco por ahí, por allá, y se montó una puerta un poco, bueno, toda la gente no está contenta. Eso es una negación de la guerra. De alguna manera, aquí no se habla de la guerra, aquí sí. Y ahí, muy interesante, que sería una opción diferente, la puerta de San Roque es una puerta que estaba en un estado terrible, las paredes hacían así, entonces había que apuntalar el edificio. Pues no se podía apuntalar con cosas de madera, de hierro, pues no, se apuntaló con ruinas artificiales, que son aquellas, ahí. O sea que eso es muy interesante. O sea, hay una exageración del estado ruinoso de Belchite. Son más ruinas, y son ruinas que tienen una razón estructural, pero qué idea más rara en el 2014 construir ruinas de la guerra civil, ¿no? Es que a mí me parece fantástico. Ya veremos que esas ruinas, como que son paredes limpias, tiene su importancia. Bueno, pues como les decía, a partir del 99 hasta la actualidad, un plan de restauración, pero solo de 8 edificios emblemáticos, que son las puertas y las iglesias de Belchite. Y lo interesante es que hasta la actualidad el famoso proyecto de Memorial por la Paz pues ha fracasado. Eso a mí me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo ver por qué ha fracasado. Hubiera podido ser el memorial de la guerra civil, no sé, que estoy inventando, pero hubiera podido ser una cosa muy interesante. Y es difícil entender por qué ha fracasado cuando por todas partes en Europa, en Italia, en Francia, en Alemania, había memoriales por todas partes. Entonces, ¿cómo explicarlo? Pues rápidamente también. Para hacer de Belchite un memorial de la paz hay que deconceptualizar la batalla de Belchite. O sea, hay que hacer de tal manera que la gente se olvida un poco de los detalles, porque evidentemente es un monumento franquista. Entonces es complicado, es una cosa muy complicada, ya es complicada en los años 60, pero más aún a partir del 75, por supuesto. Entonces, para decontextualizar la batalla de Belchite, la única manera es erigir los belchitanos como grandes víctimas. Son víctimas de la guerra, con una V mayúscula.
¿De qué lado estaban? No importa. ¿Combatían? Eso se silencia. Porque combatían, de hecho, con los militares. Bueno, se silencia muchísimos aspectos y se intenta construir la figura de la víctima de la guerra. Y esto ayuda bastante porque el pueblo de al lado fue el de todos, el pueblo de Goya. Entonces hay todo un discurso muy interesante de victimización de los belchitanos, las grandes víctimas de guerra, de manera extraordinariamente general. Es que nunca, jamás se entra en lo preciso, porque si es que se entra en la precisión, evidentemente se descubren cosas que son difíciles de asumir. Entonces, erección de la figura de la víctima. Luego, por supuesto, promoción de un discurso de reconciliación. Muy bien. Pero ahí, este discurso de reconciliación, bueno, muy típico del periodo de la democracia, es limitado y tiene dificultades y obstáculos. Y yo veo dos obstáculos mayores. El primero obstáculo es que los belchitanos, ellos, no se viven como víctimas, se viven como héroes, todavía. Entonces ahí, ellos, la reconciliación no voy a decir que no les importa, pero es que ellos son héroes de guerra. Entonces piden otro tipo de reconocimiento, ¿no? Y luego la dificultad de la reconciliación, y el alcalde Cubel quería que se reconciliara y que se construyeran cosas, y entonces hubo iniciativas de parte de las izquierdas para construir cosas, pero es muy difícil porque este escenario realmente fue congelado por el franquismo. Entonces es como pedir a republicanos que vayan a hacer sus rituales en un decorado que no han escogido. El decorado es franquista, punto, ya está. Y ahí, evidentemente, hay un desfase muy difícil de asumir. Por ejemplo, hay una iniciativa de veteranos republicanos que dicen al alcalde: bueno, los caídos tienen la cruz, aquella, pues nosotros también queremos otra cruz al lado. Y el alcalde, muy interesante, dice: ah, bueno, pues no, ya hay una cruz, ya basta, vosotros usar esta, pero no vamos a hacer otra. Y entonces los veteranos dicen: pero nosotros no vamos a rendir homenaje a nuestros muertos con esta cruz, evidentemente, ¿no? Entonces siempre este decalaje de cómo vivir una memoria republicana en un decorado que no es evidentemente adaptado. En el Valle de los Caídos es otro ejemplo fantástico, ¿no? Entonces ya se ve el límite de los esfuerzos de la transición democrática para convertir antiguos monumentos franquistas en monumentos de reconciliación, cosa que casi hoy en día realmente es difícil imaginar cómo la gente se ha podido imaginar que fuera posible, pero es que lo intentaron, ¿no? Y por todas partes. Y luego, otra dificultad que yo creo que ha dificultado y que explica el fracaso del Memorial de la Paz es que siempre se habla del pueblo. El pueblo en ruina, la resistencia, la ruptura del cerco, pero nunca jamás se habla del conjunto, y el conjunto es mucho más complejo. Por supuesto, en el conjunto hay el pueblo nuevo, eso lo decía. Hay el campo de trabajo, que no recuerda nadie. Yo sé dónde está el campo de trabajo, porque yo lo he visitado y lo fui a buscar, pero los belchitanos no lo dicen y no se visitan. Hay las fosas comunes, hay 4, de eso tampoco se habla. Y, por supuesto, el campo de batalla, que es enorme. Hay trincheras, fortines, por todas partes. En los alrededores de Belchite está lleno de recuerdos del campo de la batalla republicana. Y esto se silencia absolutamente. Y última cosa que se silencia, y que también es muy importante, es lo que los belchitanos llaman Rusia. ¿Qué es Rusia? O sea, que la gente tiene sentido del humor. Y las poblaciones fueron desplazadas después de la toma de Belchite. Se van todas a Cataluña, Alcañiz, Valencia. Y después de la guerra vuelven al pueblo. Bueno, disputas infinitas para ocupar las 3 casas que están de pie. Bueno, eso es interesante, pero yo no. Y entonces no hay sitio para todos.
Entonces el auxilio social de la Falange construye un pueblo temporal. Este pueblo temporal de ladrillo, no sé dónde está, no sé si es que lo tengo aquí, no, es que no lo tengo, tal vez más, bueno, pues eso. Hoy sirve para almacenar material agrícola. Son edificios de ladrillo, o sea que no tiene mucho interés, está a 1 kilómetro del pueblo. Y ahí pues las familias que vienen de la zona roja pues están en condiciones terribles, por supuesto. Pero bueno, tienen techo. Entonces la gente de Belchite, que vive entre las ruinas, dice que este pueblo de ladrillo, que parece todo genial, pues está muy bien. Y hoy la gente dice, bueno, en Rusia la gente se lo pasa a la bomba. Pero nosotros dentro del pueblo era otra cosa. Y entonces los belchitanos que veían este pueblo del auxilio social, pues poco a poco pasaban a este pueblo. Y entonces cuando va la gente dice, ah, pues tú vas a Rusia, porque era la zona llena de rojos, de que venían de la zona roja. Entonces hoy en día se llama Rusia. Y la gente dice, pues en aquella época se vivía muy bien en Rusia. Eso es bonito. Entonces, hay muchísimas cosas que recordar en Belchite, pero la gente solo recuerda el pueblo en ruina. Eso es muy interesante porque casi todos los relatos hasta la actualidad son encerrados en los marcos del franquismo, que es el pueblo en ruina. Y no hay ningún relato que consiga salir de este decorado obligado para decir también hubo un campo de trabajo, también hubo Rusia, también hubo una batalla, también, bueno, pues no. Entonces por eso no consiguen, no puede conseguir y no puede plasmar el mito de Belchite en paz, para que pudiera hablar. Y para que se pudiera hablar de un Belchite mito de la paz, había que tomar todo, yo creo. Y no lo pueden, no lo consiguen, no pueden. Tercer momento, estoy hablando mucho. Tercer momento, y eso voy con los usos, tercer momento que sería la actualidad, el de la recuperación de memoria histórica, bueno, eso. Muchísimas iniciativas en Zaragoza. Es interesante ver que en este momento de recuperación de memoria histórica los campos de batalla quedan muy apartados. Cementerios, fosas comunes, pero campos de batalla no, de momento hay pocas cosas. El momento clave tal vez fue el 70 aniversario de la batalla de Belchite en el 2007, que se organizó un congreso y ahí ayudó bastante la DGA, la Diputación General de Aragón, con un programa de patrimonialización de patrimonio de guerra, un programa que se llamaba Memoria Amarga, que es un programa del 2004 y que es un programa que más o menos es imitación de lo que se hace en Cataluña. Muy interesante. Bueno, pues a partir de este momento, yo diría que a partir del 2007 sí que hay una conciencia de patrimonialización de las huellas de guerra. O sea, es una cosa muy reciente. Y prueba de eso, desde hace 1 año y medio, el pueblo de Belchite está vallado y por fin se ha organizado visitas como Dios manda. Porque, si es que Dios manda, pero visitas. Hay una guía, hay una puerta cerrada, hay que pagar la entrada, hay una guía que sigue, no sé qué. Es una cosa que parece algo, ¿no?, de turismo, tiene mucho éxito. Se calcula que 10.000 visitantes al año. Muy interesante, o sea que se explota el turismo de guerra, como ya existe bastante en Cataluña. No estamos muy lejos de Corbera d'Ebre, donde ahí el movimiento de patrimonialización de la ruina está muy organizado y las intervenciones de Memoria Amarga ha ayudado mucho. Bueno, ha ayudado hasta cierta medida, porque hasta ahora pues, el gobierno de Aragón está de derecha y entonces el programa de Memoria Amarga se ha parado. Pero bueno, fue un impulso importante. Y entonces yo creo que las cosas están arrancando. Interesante, pero muy tarde. Bueno, la política de los muertos. Y había que ver un poco cómo es que se gestiona esto.
Ahí, por supuesto, los documentos y los métodos de trabajo son totalmente distintos. Ahí interviene historia oral, testimonios, es otra cosa, es otro tipo de trabajo. Entonces, el duelo y los muertos. Bueno, pues la historia de las inhumaciones revela bastantes sorpresas en Belchite. Y a mí me ha interesado mucho este aspecto, porque durante el conflicto, como lo decía antes, se entierra a los muertos como se puede. En los corrales, en los trujales, en las bodegas, bueno, se les entierra de noche, porque de día es demasiado peligroso, y se les deposita en vrac, no sé cómo se dice, en las bodegas, en una bodega principal, la del trujal principal. Y luego, cuando entra el ejército republicano, la primera cosa que hacen son las brigadas sanitarias, y estas brigadas sanitarias van a intentar enterrar a los muertos. Brigadas sanitarias del ejército republicano, ahí por ejemplo son fotografías tomadas por Centellas pocos días después de la toma del pueblo, y se ve que hay animales por todas partes, incluso por supuesto hay soldados y muertos y cadáveres. Pues evidentemente recoger estos cadáveres, quemarlos o enterrarlos, pero sobre todo quemarlos, es una medida sanitaria. Y se quema todo mezclado, tanto los hombres como los animales muertos. Eso lo dicen los documentos, ¿no? Pero no se toca todo. Por ejemplo, los que estaban en el trujal bien enterrado, entre comillas, con la cal y todo, pues esto no se toca porque no tiene peligro. Tampoco la fosa común que está cerca de la iglesia San Martín no se toca. Lo que se toca son los muertos ahí en la calle. Esto fue un tema muy importante porque el tema de la quema de los cuerpos ha sido un gran tema de la propaganda franquista en contra de los republicanos. Prueba de que los republicanos no respetaban nada, que eran irreligiosos y todo esto, ya evidentemente. Luego, para acabar el panorama de los muertos en Belchite, hay muchísimos muertos en el campo de batalla, eso yo no sé absolutamente nada sobre este aspecto. Entonces, hay otras fosas comunes que son las de la represión republicana, en los olivares de Codó, y también en el cementerio donde hubo la represión franquista, en la pared norte del cementerio. O sea, es un pueblo repleto de muertos, hay muertos por todas partes. Eso es muy importante entender que para los belchitanos esto no es un parque temático de la guerra civil, esto es un cementerio, son sus muertos que están ahí. A partir de la primavera del 38 hay una verdadera obsesión por buscar a sus muertos. Pero evidentemente los que buscan a sus muertos son los vencedores. Los vencidos no buscan nada, los vencidos se callan. Pero los vencedores buscan a sus muertos. Pero se desconocen dónde están las sepulturas, dónde están los soldados. Entonces hay una búsqueda, que yo veo en la documentación, búsqueda de muertos. A partir de marzo del 38. Muchísimas demandas y pedidos para exhumación, para trasladar los cuerpos, movimiento de cuerpos. Santa Pau, por ejemplo, se traslada a Zaragoza. Muchísimas iniciativas privadas para ir a buscar a sus muertos, para recuperar huesos y cosas. Evidentemente, como que estamos en el 38, se puede contar con la memoria de los soldados y la memoria de los belchitanos, que dicen, pues así, aquí en el corral hay algo. ¿Y qué hacen de estos cuerpos los belchitanos? Pues trasladan los cuerpos al cementerio. Así que en el cementerio está lleno de caídos hoy en día, que son los caídos belchitanos. A mano ahí. Perdón, ¿el cementerio antiguo? El cementerio antiguo. El cementerio en Belchite, como en muchos pueblos de Zaragoza, de esta zona, el cementerio se sitúa a 2 kilómetros del pueblo. Es un recinto totalmente aparte del pueblo. Y no fue tocado por la guerra civil casi el cementerio. Entonces se traslada a los muertos en el cementerio. Y paralelamente el ayuntamiento y las autoridades militares empiezan a organizar conmemoraciones militares alrededor del Trujal. Y sobre todo lo interesante es que las autoridades militares y el ayuntamiento
no solo pueden acompañar esa búsqueda de los muertos. O sea que validan las exhumaciones, que son exhumaciones salvajes, realmente. Y emperinan los traslados que no tienen autorización. Es interesante ver que es una especie de privatización del duelo y que las autorías solo pueden correr detrás de un movimiento de la sociedad que se impone y que iba a buscar sus muertos y ponerlo en su cementerio. Entonces el cementerio está lleno de caídos y el Trujal, que es la fosa común, es el monumento a los caídos. Entonces ahí yo veo una cosa interesante, es que por una parte el duelo de las personas identificadas se hace en el cementerio, en un ámbito privado de las familias, y el duelo de las personas desconocidas, que son las de la fosa común, pues son de ámbito público y son lugar de conmemoraciones. Pero estas cosas no se mezclan. Duelo de personas identificadas en el cementerio, duelo de los desconocidos en el pueblo viejo, en el Trujal. Y muy rápidamente, a partir de los años 40, las cosas son totalmente separadas y no se mezclan. Entonces ahí se ve la dificultad del Estado franquista, yo creo, en controlar el movimiento de los muertos y en definir una política de los muertos que sea coherente. Y se nota fácilmente, realmente eso es una cosa que aparece fácilmente en la documentación, una resistencia férrea de las familias para recuperar sus muertos. Y el Estado no puede más sino acompañar el movimiento o desarrollar cultos donde es posible, o sea, donde la gente no reclama a nadie. Entonces ya se ve que hay un abanico de soluciones varias en la política de muertos, que serían las inhumaciones individuales, las inhumaciones colectivas de los caídos, y a la otra punta del abanico sería el culto al ausente, que es el culto desmaterializado por excelencia, que corresponde más o menos al culto al soldat inconnu en Francia, por ejemplo, ¿no? Y ahí se ve que el Estado está negociando y tiene dificultades en imponerse. Esto también se nota para el Valle de los Caídos y se nota también en Francia en 1918. El Estado en los años 20 tiene muchísimas dificultades en imponer mausoleos colectivos, muchísimas dificultades. Y lo interesante es que cuando las conmemoraciones oficiales cesan a finales de los años 60, cuando en el Trujal ya no pasa nada, pues lo que queda hoy son los rituales familiares y privados en el cementerio. Eso sí que queda. Pero los rituales colectivos han desaparecido hoy en día. O sea que se ve la resistencia de una memoria familiar y resistencialista que permanece mucho más fuerte que las políticas de memoria impuestas por el Estado franquista. Repetir, por supuesto, que esta política excluye totalmente la otra mitad del pueblo, que serían las víctimas del franquismo. Esa es una obviedad, pero mejor decirlo. Y entonces, para acabar con esa historia, yo quería hablar de las psicofonías, porque eso es un tema de antropología que a mí me parecía apasionante. O sea que las condiciones de inhumación en Belchite son muy complicadas, como se puede ver. Y yo creo que estas condiciones complicadas explican que existe una especie de inestabilidad del régimen del duelo en Belchite. Para decirlo de alguna manera, hay muertos por todas partes y la gente sabe perfectamente que visitando al pueblo se está pisando a muertos, cosa que en principio no se hace ligeramente, ¿no? Por supuesto, el Estado acompaña el derecho de las familias, pero de las familias de vencedores, pero, como les decía, se olvida muchísimos cadáveres que se quedan en el limbo. Se olvidan los soldados republicanos, que no se sabe dónde están, y se olvidan las víctimas de la represión franquista. Entonces, la gente sabe que hay muertos mal enterrados, de alguna manera. Y para las familias de izquierda en Belchite, que las hay, hoy en día la alcaldesa es socialista,
Para las familias republicanas, pues eso es una guerra sin difuntos. Y parece una cosa muy dolorosa, por supuesto, por ellos. Por eso muy interesante esa cosa de derecha, porque en la Puerta de San Roque, en esa pared maravillosa que apuntaba al arco, pues hay gente que visita el pueblo y que escribe cosas como aquellas. Jaume Sume y Casanovas, L'Espluga Francolí, Belchite, 1900. O sea, gente de familias republicanas que vienen y como que no encuentran a sus muertos, pues van escribiendo epígrafos de soldados republicanos en las ruinas actuales, en ruinas reconstituidas. Y ya se nota que las ruinas son como paredes donde se escriben muchísimas cosas. Yo he hecho un análisis de los grafitis, es apasionante. Pero vuelvo a los muertos. Yo creo que este régimen de duelo tan complicado y tan disturbio mayor explica que es difícil encontrar sus muertos. Entonces, una cosa que yo me he preguntado, entonces, si es que estas condiciones son tan difíciles, eso pasa por todas partes de España, ¿por qué en Belchite no hay ningún movimiento de exhumaciones de las fosas? Ninguno. Eso es una cosa muy rara. Y la gente de eso ni habla. Incluso la alcaldesa socialista, cuando yo le pregunto, ¿y aquí no tienes intención de hacer? Hombre, hay 4 fosas. ¿No tienes intención? No, eso no se habla. En Belchite de eso no se habla. Entonces, la gente no puede encontrar sus muertos. Pues sí que puede, pero por una vía totalmente distinta, que es la de las psicofonías. O sea, los desaparecidos reaparecen, pero reaparecen como fantasmas. Entonces, de noche, la gente va con micrófono en la ruina y va grabando sonido de los muertos, que se llama psicofonías. Eso por internet se encuentra fácilmente. Y esto, el movimiento empezó, que yo creo que la fecha es muy interesante, en 1986. Y luego en los años 2000 ha tenido una amplitud alucinante. Hubo un programa de televisión que se llama Cuarto Milenio, del 2011. Hubo una película, hay muchas películas en Belchite. Barón de Munchausen, muchas películas, incluso películas porno. Es muy interesante. Esto, por ejemplo, es una película que se ha rodado en el 2008 que se llama Expediente Belchite. Ruinas, la luna, se ve una persona que está intentando salir de la luna. O sea, muchísimas actividades así. También en Belchite, como lo saben ustedes, es una pista de aterrizaje de ovni. Sí. Y muy a menudo hay reuniones para acoger a los ovnis. Muy interesante. Entonces, en Belchite los muertos hablan, pero hablan más que hablan, es que hablan todo el tiempo, es que hablan. ¿Esta es española? ¿El Expediente Belchite es de factura española? Sí, es película española. No sé si ha salido en pantalla, pero es que... Y la gente cuenta sus experiencias de visiones y de muerto. Eso es una especie de espiritismo. Entonces, el espiritismo, a mí no me sorprende que haya espiritismo en un lugar de guerra. Esto es una cosa que se ha estudiado muy bien en el caso de la guerra del 14. En el 18, 20, 25 en Francia hay espiritismo por todas partes. Las familias que no encuentran sus muertos van comunicando con los muertos, mesas que se mueven. Es una cosa muy normal después de la guerra. Pero en este caso lo interesante es que el espiritismo aparece al final de los años 80. Y yo no tengo prueba de que haya este tipo de manifestaciones en los años 40. Y mi hipótesis es que tal vez este tipo de manifestaciones en los años 40 y 50 estaban totalmente enmarcadas en lo religioso. Y yo creo que se expresaban dentro de este marco. Por eso son difíciles de ver en los años 40 y 50, porque yo no tengo prueba. Pero aparecen muy tarde.
la tesis de Winter es muy interesante sobre el espiritismo y la explosión de fenómenos paranormales después de la guerra del 14. Él explica que, por ejemplo, corresponde también a un contexto de secularización de la sociedad donde el vocabulario religioso católico habitual ya no sirve para la gente y para decir el duelo. Entonces la gente busca otras vías para decir el duelo. Y entonces el contexto de secularización de la sociedad española en los años 80 esto corresponde. También importante que lo que se dice con los muertos. Se habla de víctimas. O sea que el victimario está, y la víctima está en el centro de las psicofonías. Y está en el centro del nuevo teatro de la memoria. Ya no se hablan de héroes. O sea, no se habla con los muertos para decir en qué condiciones heroicas has muerto. No. Lo que dice es que sufras, has recibido una bomba. Esas son las preguntas que hoy en día la gente hace. O sea, es la figura de víctima, no es la figura del héroe. Ahí otra vez el desfase con lo que viven los belchitanos, que ellos se viven como héroes. Y evidentemente un esfuerzo de reapropiación de la muerte, pero un modo de presencia de la muerte y un modo de presencia del pasado que es muy dolorista, muy individual y muy llorona, de alguna manera, y muy victimista. O sea, es la guerra, pero la guerra no vivida como evento heroico, sino la guerra vivida en el sufrimiento y en lo íntimo. Es un modo muy interior de vivir la guerra y muy familiar. Ahí se ve que esas memorias comunes, yo creo, eso es un ejemplo, aflojan y todavía siguen aflojando. Y tal vez, si es que aflojan tan tarde, como le decía, es que tal vez, pero había que verificarlo, es que antes este tipo de expresiones, que yo estoy seguro que había, pues eran enmarcadas en un marco religioso que lo tapaba de alguna manera o que lo canalizaba. Pero eso sería una hipótesis que habría que hablar si es que tuviera tiempo de hablar del campo religioso, pero no tengo tiempo. Bueno, entonces acabo con esto. No sé qué decir en conclusiones, sino que bueno, pues que Belchite yo creo que es un punto de contacto interesante entre memorias oficiales y memorias comunes. Ya se ve que hay influencia mutua, que en algunos casos las maneras de hacer de la gente se impone al régimen y otras veces el régimen impone sus maneras de hacer. Pero es un diálogo y es una negociación. Pero yo no creo que haya una oposición tan fuerte entre ambas memorias como hoy se dice. Hoy se asume que hubo una oposición absoluta, que las memorias familiares no tienen nada que ver con... Bueno, sí, tienen mucho que ver. No hay, en este sentido, no hay memorias puras o verdaderas, que son todas memorias en movimiento y en negociación. Y esa negociación es difícil, por supuesto, pero las autoridades no siempre ganan. Y en el campo religioso también se nota. Otra cosa que yo os quería decir en conclusiones, es interesante el discurso, por supuesto, hay que analizar el discurso que la gente tiene sobre el pasado y la violencia. Pero también es muy interesante, y yo he pasado muchísimo tiempo en vivir en Belchite para ver las prácticas, porque hay cosas que no se dicen con palabras, pero que se dicen con gestos. O sea, oficialmente el pueblo nuevo y el pueblo viejo son dos cosas totalmente aisladas. Y la gente dice, hay un muro. Pues la verdad es que no hay un muro, porque cada noche la gente va a visitar su casa, cada noche los viejos, los ancianos van a visitar, las familias van a hacer picnic en las ruinas. Se traen piedras, como se ha visto, se traen elementos en el pueblo, y en el pueblo nuevo, yo les pido, ¿existen elementos del pueblo viejo en el pueblo nuevo? Me dicen, no, ninguno. Pues la verdad es que sí, por todas partes hay. La gente se fue a buscar cosas y están en el centro del pueblo. Es que no es una relación de oposición entre ambos pueblos, sino que el viejo está dentro del nuevo. Pero la gente no lo dice, pero la gente así lo practica.
Es muy interesante. Entonces, el reempleo de material, los paseos, los distintos usos del pueblo viejo, donde los jóvenes van a emborracharse, por ejemplo, son los primeros besos escondidos. Entonces tiene todo ese imaginario, ¿no? Los nombres de las calles que se responden del pueblo viejo al pueblo antiguo, las piedras que se traen. Entonces la relación es compleja, no es una relación de oposición. Y esto se ve muy bien como estos gestos dicen algo de la resiliencia, o sea, de la manera que la gente tiene de apropiarse esa violencia terrible que representan las ruinas. Y cómo se lo apropian, cómo lo domestican de alguna manera. Lo domestican haciendo entrar el pueblo viejo dentro del nuevo. Pero no lo dicen, lo hacen. Entonces yo creo que eso, para antropólogos, yo creo que es muy importante ver el desfase total que puede haber entre discurso y realidad, ¿no? y práctica. Esto ya, el campo de concentración, los presos, fotografías, el campo, Rusia, aquí está Rusia, perdón, Rusia. Es una cosa muy interesante esto, pero eso sería, bueno, una última frase de conclusión, perdona, es que cuando hablo de Belchite no para mí, bueno, eso sí que sería una verdadera conclusión. Mire, ese es un libro que se ha escrito en el 2008. Cuando hablaba de presencia de los fantasmas, eso realmente es muy interesante. Ahí, esa es una foto de Belchite después de la guerra, porque se supone que el Belchite es destruido. De hecho no era totalmente destruido, eso es una... Hoy en día el pueblo es totalmente destruido, pero es el clima y es el pillaje, no es la guerra. Eso evidentemente a los turistas no se les comenta. Los turistas son súper contentos porque ven Belchite como si fuera Hiroshima, pero es que no es Hiroshima, hoy en día no queda nada. Pero el Belchite de después de la guerra había cosas y la gente vivía. Entonces, una fotografía de 1940. Eso es la fotografía actual. La persona que ha hecho el libro, Jaime Zinca, como se ve, se ha ido a buscar exactamente a tomar la fotografía en el mismo punto que en 1940. Blanco en negro, color. Y luego, ¿qué es lo que hace? Eso es genial. Hace una yuxtaposición de ambas fotografías. Lo colorido es lo actual y lo blanco y negro es el pueblo perdido. Y entonces yo creo que esa cosa, el libro es solamente esto. Es muy interesante porque ¿qué es lo que representa Jaime Zinca? Pues el fantasma del pueblo desaparecido. Ese es un fantasma. Y además aparece en blanco y negro. Entonces ya se nota como la gente del pueblo, ese es un tío del pueblo que lo ha hecho, va diciendo, en este caso con fotografías, su ignorancia, la pérdida del pueblo viejo, va diciendo su duelo personal. Pero no lo dice con palabras, lo dice con fotografías. Yo creo que es un ejemplo magnífico de cómo estudiar, de cómo aproximarse y acercarse a este tipo de cosas sin usar palabras, ¿no? Todavía nos queda algún tiempo para preguntas, comentarios, así que... Sí. Bueno, yo te quería dar las gracias porque hace muchísimo tiempo que no escuchaba una intervención tan sumamente sugerente y original, con una combinación tan rica de evidencia empírica con reflexión teórica, y la verdad es que bueno, me ha interesado muchísimo. Me alegra también que hayas suavizado hacia el final de tu intervención esa dicotomía quizá tan rígida que has establecido al principio entre usos públicos del pasado, memorias comunes. Yo creo que las fronteras son más difusas, pero bueno, yo creo que todo este debate, hay usos públicos desde abajo por parte de las asociaciones, pero bueno, yo creo que es un debate como muy interesante en Sevilla. Te quería preguntar, para tratar de entender mejor la selección de Belchite sobre otros potenciales
lugares para dejar, como tú llamas, las ruinas congeladas, ¿no? El hecho del asedio y toda la evocación de la mitología nacional española anterior me parece fundamental, pero fue también el pueblo más devastado que se encontró en ese momento. O sea, ¿qué otros pueblos con ese mismo nivel de devastación que hubieran sido asediados también por los republicanos, o sea, que pudieran desempeñar ese papel que evidentemente Bélgica no podía desempeñar porque había sido devastado por el otro bando, digamos, ¿no? Si se descartaron o qué se hizo con ellos, se reconstruyeron, se arrasaron las ruinas y se construyó, que era lo que parecía un poco que a lo mejor era el plan original, porque esa frase que citas de Franco es sobre estas ruinas, no a no sé cuántos kilómetros, ¿no? O sea, en pueblos con un nivel equiparable de destrucción por parte de un asedio republicano que se hizo, ¿no? Y luego, bueno, seguro que lo conoces, ¿no? Pero en el libro de Pepe Álvarez Junco, el de Mater Dolorosa, él habla de intentos de apropiación desde la ideología nacionalista española por parte de investigaciones arqueológicas ya desde el siglo XIX. O sea, a lo mejor ahí te encuentras también ejemplos anteriores de patrimonialización de ruinas con objetivos también de construcción de un discurso de legitimación nacionalista, ¿no? Luego bueno, es que no sé, no quiero monopolizarlo porque me surgen un montón de preguntas y de dudas, ¿no? Has dicho que solamente se sistematiza las visitas como si fuera realmente, pues eso, un monumento turístico a partir del año 2000 y pico. O sea, que solamente todo se formaliza, se cobran entradas, se acotan, se vayan. Desde hace un año. Hace muy poco, ¿no? Sí, formalizado un año y medio. Pero entonces tiene un estatus, para mí lo que me intriga es que como monumento tiene un estatus durante el franquismo bastante peculiar, porque considerarlo un monumento algo que no aportas, que no regulas, que no cobras por la entrada, que no tiene un guía oficial, que te cuenten la versión. Por cierto, te quería preguntar por cuál es la versión que cuentan hoy en día los guías, porque es muy importante, es como los guías del Valle de los Caídos, que durante muchos años han estado contando una versión totalmente filofranquista, digamos, del monumento, no sé lo que están haciendo en Belchite, ¿no? Respecto a lo de las fosas comunes, que es muy interesante, ¿qué ha pasado? No me queda muy claro. O sea, hubo una primera oleada de represión, dices, sí. Luego una segunda, a ver si no me termino. La primera franquista, y unos 300 fusilados así. Sí. Luego hay una segunda oleada de represión republicana, que ahí no nos has comentado más o menos cuántas víctimas. Serían 73, 80. Y luego, cuando los retoman los franquistas, hay una tercera oleada de represión. Bueno, eso es complicado. No, lo digo porque hay una, y ahí en el cementerio. Es que, claro, yo no sé luego si contabilizando, o sea, en principio parece que hay bastantes más víctimas de la represión causadas por los franquistas que los republicanos. Entonces, en esta desaparición, digamos, de los muertos republicanos, bueno, más allá de luego voy a comentar otra cosa, de los muertos en el campo de batalla, es difícil entender que en ningún momento hayan aparecido las familias republicanas para reivindicar a sus muertos. No vuelven al pueblo, ellos no son de los que vuelven al pueblo o al pueblo nuevo. No hay familias de víctimas del pueblo republicano. ¿Qué papel desempeñan? O sea, si existe esa necesidad de buscar a través de las psicofonías, ¿por qué no existe esa necesidad de buscar a través de medios más convencionales? O sea, no acabo de entender muy bien la lógica, digamos, o qué es lo que ocurre con las familias de las víctimas del bando republicano, ¿no? Luego, bueno, si nos podías comentar algo más bueno, respecto al estatus raro que tiene Belchite como monumento, ¿por qué dejan volver a las familias a ocupar las casas de lo que se consideraba que era un lugar poco menos que sagrado? O sea, es que, no sé, que la verdad es que suscita muchas paradojas, ¿no? O sea, tú lo estás considerando un lugar sagrado, pero dejas que la gente vuelva a apropiarse de lo que queda de esas casas, ¿no? Me imagino que también hay problemas que, como no habías logrado construir lo nuevo, no tenías más remedio que dejar desocupar lo viejo, ¿no? Y luego, ¿qué incidencia tiene la ideología de los primeros alcaldes de la democracia sobre las políticas de memoria que se hacen en el pueblo? Si hay variación, o si realmente, por lo que cuentas hoy en día, el alcalde de izquierdas no quiere saber nada de las cosas comunes
que quedan pendientes de exhumar, o sea, si se dejan lastrar más por la inercia de lo que ha venido haciéndose hasta ahora, porque claro, era lo que tú decías, ¿no? ¿Por qué fracasa el memorial por la paz? Pues es un poco como el Valle de los Caídos, es que nunca van a poder ser monumentos a reconciliación, ¿no? Es prácticamente imposible, pero no sé hasta qué punto ha habido alcaldes de izquierdas y en democracia que hayan tratado de ir contra esa inercia tan poderosa del pasado, ¿no? Y luego... Quizás podríamos empezar a contestar algunas preguntas porque me queda poco tiempo. Vale, sí, eso. No, que... Buen ejemplo de los pueblos devastados son todos los pueblos adoptados por el caudillo, que en principio son todos pueblos destruidos, más de un 80% de los edificios. Es este el límite, 80%. Luego se baja un poco, pero al principio es un 80%. Entonces, buen ejemplo sería Brunete. Pues Brunete, que también es el otro ejemplo mayor con Belchite, de batalla famosa, destrucción realmente masiva, pues se reconstruye en situ. En todos los pueblos adoptados se reconstruye in situ. Y en todos los pueblos destruidos de la zona de Belchite. Almunacid de la Cuba, Almochel, Fuente de Todos, que también fue reconstruido, todo in situ. Entonces realmente es una cosa bastante excepcional de no reconstruir in situ. Entonces, Seseña no sería un caso parecido a Belchite. Seseña, sí. En el sentido de que también hay un pueblo nuevo. Hay un pueblo nuevo. Aunque ahí la gente no se acaba de trasladar y se vive en los dos sitios. Y Rodén. Y Rodén, que está al lado. Pero en Rodén, que yo sepa, no hay voluntad de guardar las ruinas. No lo dicen, están, pero no hay voluntad política de decir esto es un monumento y lo vamos a guardar como tal. Y por eso la gente de Rodén está muy en contra y muy enfadada de lo que ha pasado en Belchite, porque saben que además el 80% del dinero de la reconstrucción se fue a Belchite y que ellos nada. Entonces Rodén no sé si es que exactamente el mismo caso, porque no hubo voluntad política. Entonces ahí la voluntad política es fundamental, yo creo. La patrimonialización en relación con la construcción nacional, por supuesto, sí, y el caso mayor sería en Numancia, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, eso lo he estudiado, sí, claro, eso es muy interesante. Pero luego yo haría una diferencia entre ruinas, vestigios antiguos que construyen la nación y ruinas de guerra. Valencia es un poco muy así. No, es que no sé si la distinción es válida. Pero yo creo que con el siglo XX entramos en otra cosa que es realmente la huella de guerra y la huella de la catástrofe. Y ahí entramos en otra problemática con la Primera Guerra Mundial. Pues de hecho en Zaragoza en 1908, curiosamente un poco antes, pero con el cambio de siglo se cambió. El pueblo no está acotado, pues yo creo que forma parte, es un momento curioso, forma parte de su potencia, porque como que no está acotado, el mensaje de Belchite se derrama, o sea que Belchite es casi una imagen que no ocupa todo el espacio, y por eso es tan difícil. Yo creo que ahora que está vallado, es un estado, será una cosa, ¿entiendes? Pero cuando no está vallado, eso es un mensaje que no pueden luchar en contra, es que ocupa todo el espacio. Yo creo que la fuerza de Belchite fue esta, precisamente. Es un momento que invade el espacio, y toda España, y fue pensado como tal. Las versiones de los guías actuales, pues muy interesante, por eso fui a Belchite el sábado pasado, porque quería saber qué es lo que decían. Pues tiene un discurso muy soso, muy nada, no dice nada. Es que no recuerdan absolutamente nada de lo que podía ser, es que no hablan de fosas comunes, del campo de trabajo casi no lo mencionan, es que no hablan casi nada. Es un mensaje para un público diverso, porque puede haber de todo, ¿eh? En Belchite también hay mucha gente de derecha y que viene a visitar, incluso hay escrituras. Entonces es muy interesante ver que es
un instrumento para apaciguar las tensiones. Realmente es un relato muy consensual, pero tan consensual que casi se pasa por lo alto, ¿se dice? Por alto, sí. lo interesante, ¿no? Y entonces yo iba siguiendo la guía y diciendo, ¿esto por qué no lo dices? Esto? Ella quería controlar su grupo, que era de 30 personas. Entonces, a pesar de sus intentos para apaciguar todo, pues hubo peleas dentro del grupo. Y peleas, sí, que a partir de grafitis fascistas que había. Porque el famoso Trujal, la alcaldesa socialista, hizo poner Nueva Piedra, una piedra con un mensaje muy consensual que hablaba de todos los muertos en el mundo y la humanidad. Fantástico. Y quitaron la cruz y pusieron la nueva placa hace poco. Y entonces, hace un año hubo fascista, bueno, es un grupo fascista de Falange, que vino y rompieron la placa. Entonces ahora tenemos una mezcla muy rara de la placa franquista, de la nueva, rota, bueno, pues una cosa muy curiosa. Y entonces ahí hay pintadas fascistas por todas partes. Y la alcaldesa pues dejó las pintadas, me imagino que para denunciar el radicalismo de extrema derecha, todo esto. Pero la gente de la visita no lo vivía así. Decía, ¿y por qué eso no se limpia? Es una provocación, para nosotros que somos de familia republicana es una provocación. Y ellos querían que el pueblo se dejara absolutamente liso, sin nada. Es curioso, de parte de familias republicanas que hubieran podido reivindicar, no, querían una cosa absolutamente lisa. Y entonces se enfadaron mucho porque había pintadas fascistas. Era muy interesante ver que a pesar de los esfuerzos de la guía, pues la gente reaccionaba de manera... Entonces hubo peleas, pero cállate, déjala hablar, no sé qué. Pues entonces era muy interesante. Yo apuntaba como antropólogo amateur que soy. Muy interesante. O sea, que bueno, un pasado que realmente afloja y la gente no se puede contener. Y no contienen la rabia y no contienen la gente llora mucho. Visitan el pueblo y al final llora y cuentan sus historias. Entonces lo interesante es que la ruina es un momento donde todo sale. No es que salga porque está contenido, es que la ruina permite la formulación de un discurso memorial. Y es un agente que precipita, no sé cómo decir, sí, de manera química, que precipita la construcción de la memoria. Y entonces la gente viene y al final, al principio callado, porque es un sitio, si es que lo conocéis, un poco pesado. Pero al final la gente habla y dice, pues mi abuelo estuvo pues mi abuela, y entonces aquí empieza. Y lo interesante es el después de la visita. Y la gente va contando sus historias y todo sale. Es que no sale, la palabra no es sale. Todo se cristaliza, todo se construye en el acto, en el momento. Y a mí no me extraña que las guías actuales intenten hacer un discurso consensual que sería la continuidad del discurso de la transición democrática, de Belchite por la paz. Y lo que decían también las guías es que los belchitanos eran víctimas, porque Franco dijo la guía, Franco no cumplió con sus promesas, no cumplió, el pueblo de Belchite está... Claro que cumplió. Entonces, y además los ancianos lo dicen, Franco cumplió, pero los jóvenes no. Entonces Franco no cumplió y finalmente somos todos víctimas de la guerra, que hubo destrucción de ambos lados, que son todos terribles, como verdugos todos, pero las víctimas de verdad que somos nosotros, que no lo... son los belchitanos. Es que es un discurso muy fuerte, realmente, para los que conocen, es muy fuerte este discurso victimista, ¿no? ¿Queréis decir? Sí, no es que Paloma la verdad es que ha planteado un montón de historias muy interesantes todas y tu conferencia da para muchísimo, porque te quería preguntar por unos aspectos un poco, simplemente por elaborar en cosas que ha hecho ya Paloma antes, ¿no? Primero, o sea, claro, lógicamente a mí el tema de las psicofonías me interesa, además como he hecho mi tesis sobre espiritismo, pues es una cosa que está dentro de mi edad, ¿no? Pero, o sea, yo lo que te estaba comentando antes, ¿no? Que cuando fui hace un mes y medio y tal, y también hice la visita y estaba ya vallado y tal, y toda la historia, y me ofrecieron una visita nocturna. Entonces cuando yo iba con mis hijos, entonces bueno, es una anécdota, pero que habla mucho del tema. Entonces
me dijo, sí, una cosa con la luna muy bonita, lo hacemos con el tal, y dije, qué cosa más linda, ¿no? Menos mal que cayó una tormenta y no fui, porque mi hijo pequeño le da miedo Halloween, le da una calabaza, le da pánico y tal. Y luego, pero Óscar estuvo en una visita nocturna y entonces ya la historia era que había gente con equipos profesionales buscando las psicofonías y tal. Porque yo, la pregunta que te quiero hacer es, tú lo has dado a entender como que son familiares relacionados con las psicofonías, y yo creo que forma parte de un mercado del esoterismo más amplio y que pasa por la guerra civil, pero pasa por cualquier catástrofe, atropello, ovnis, o sea, que el collage que ha hecho Iker Jiménez en Milenio 3 es muy amplio. Entonces Belchite es un sitio, si el tema de psicofonía no está más vinculado con este mercado nuevo, porque tú has dicho el año 80 y tantos, Iker Jiménez estaría merendando entonces. Es decir, que es un chaval bastante joven, ¿no? Pero estaba Jiménez del Oso y había otra gente que estaba ahí poniendo un poco... Entonces, que eso intersecte con Belchite es lógico. Lo mismo que con otros lugares de masacres, o con atropellos, o accidentes de camión, o yo qué sé, ese tipo de cosas. Entonces, pero tú me ha parecido entender en algún momento que decías que sí que había familiares que no buscaban el cuerpo, pero sí lo habían intentado escuchar las voces. Entonces yo quería saber si eso es que te lo han comentado a ti ellos, o podemos entenderlo como parte de este otro mercado global del esoterismo. Tienes razón, son dos cosas distintas. Hay el duelo de las familias y otra cosa, este mercado del horror que tú dices. Pero, y son dos cosas distintas, eso seguro. Si es que he dejado de entender que eran la misma persona, no son las mismas personas. Luego los belchitanos sí que se interesan por las psicofonías, y aunque digan que no van y que no les interesa, que eso es un de reír, la verdad es que lo saben todos y evidentemente lo han seguido y lo están siguiendo porque es una cosa que les inquieta, que les trabaja un poco. Pero luego es cierto que el vínculo entre un duelo mal hecho, por una parte, y la aparición de... no hay una continuidad, eso ya yo creo que sí que tienes razón. Entonces yo intentaba buscar razones que pudiera dar cuenta de esa aparición de las psicofonías. Pues tal vez la hipótesis entonces no sería buena, es que no haría vínculo ni directo ni indirecto entre el duelo inacabado y la aparición de los fantasmas. Eso no lo sé, porque yo sobre eso las quería fotografías hacer de una Jaime pregunta. de Cinca son bien interesantes. Ese es un tío del pueblo y está diciendo que hay fantasmas con sus fotografías. Entonces, yo quería hacer una pregunta en relación con eso, sí. Y es que Paco también... Es que la pregunta no sé si la voy a hacer bien, que es la siguiente. Yo soy voluntario con la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica y la gente de Aranzadi, con lo cual pues voy con frecuencia a exhumaciones de fosas pequeñas y muy grandes, o bien a lugares donde hay homenajes a personas que se inhuman o se celebra un aniversario de las inhumaciones, etc. Normalmente, pues por estadística, porque los fascistas ya están todos recuperados, pues voy a gentes recuperadas del ámbito republicano. Yo nunca me he encontrado con ninguna actitud mística, ni con necesidad de psicofonía, ni con necesidad de ninguna expresión que podríamos denominarla religiosa, fantasmal. O sea, la gente va con un criterio muy positivo a buscar a sus desaparecidos, a exhumarlos y a pretender inhumarlos de una manera digna. En ningún momento, bueno, sí es verdad que hay gente de los familiares que piden, por ejemplo, pues un momento que quiera, un acto religioso, etc. Pero dentro de la más ortodoxia cumplimiento religioso, o sea, vamos a misa, se va a la iglesia, o bien se hace un acto religioso, pero con toda la liturgia. Pero no hay en esas fosas, por ejemplo, la Pedraja, que son 100 y pico, o por ejemplo en la Barranca, en Logroño, que es un cementerio, quiero decir, ya no es Belchite, evidentemente, pero es un espacio muy grande donde hay más de 400 inhumados, etc. Podrían pasar cosas de ese tipo, no pasan. La pregunta es, ¿tendrá que ver algo la herencia franquista religiosa, digamos, derivada ya hacia la mística después de que la gente ya no se pone, las mujeres ya no se ponen ¿cómo se llama?
La pillaban en el pelo. No, la peñita no. A mí se nos iba el velo, etcétera. Que en el momento actual ya el lenguaje es otro y que digamos en zonas de mucha presión religiosa se termina en la mística, pero en otras zonas donde esa presión religiosa por parte de las familias, de las víctimas, no ha existido, o ha existido menos, no se produce. Pues sí, me parece muy interesante. Sí. Esto que él plantea, bueno, con esto que ha dicho Iker Jiménez ha mamado del Oso y de muchos otros que solamente funcionaban por la radio, en un momento determinado lo ponen en la televisión, pero esto es distinto porque en los sitios donde ha habido muchas muertes, no hablamos de enterrar, sino muerte, como esos pueblos, según estos predecesores que se dedicaban a ir con las grabadoras, quedan campos magnéticos especiales, y esto no tiene nada que ver con la religión. Entonces esto se basaba en parte a la observación, entonces se entretenían estando allí, y en determinados lugares del mundo donde ha habido guerra, pero en el campo que ha quedado como Belchite o sitios de Alemania o de Francia, se recogían estas incidencias con las grabaciones, y esa parte no tiene nada que ver, o la gente era religiosa o no lo era, pero recogía esto como una forma de dato, como decir, si no lo encuentro en la vida, lo encuentro en la muerte. Es más, hay un psiquiatra norteamericano que puso en contacto, cuando empezó a hacer unas regresiones, que puso en contacto a soldados suristas de la guerra de secesión norteamericana, y los puso en contacto, y la gente alucinaba. Entonces él, que se dedicaba simplemente... A mí eso me parece... Vale, vamos, pero él, como no creía nada... Claro que no creo nada, es que me parece un absurdo. Me parece muy bien, está muy bien. Hay zonas en La Pedraja donde hay más de 140 personas desaparecidas. No hablo de eso. Que es una zona de muerte. No hablo de eso. ¿Cómo que no hablamos de muerte? ¿Hablamos de muerte o no hablamos de muerte? Hablo de lo que el psiquiatra recogió. Hay psiquiatras para psiquiatras. ¿Vale? Y entonces hizo estos apuntes que quedaban en el campo de lo que no se sabe. Entonces, bueno... Sí que se sabe, que no, es que no. Para contestarle, tal vez, es una hipótesis que ni siquiera me parece muy interesante. Muchísimas gracias por formularlo. Es una coincidencia, uno está en un sitio... Una herencia de un pasado muy religioso, y esto podía ser, porque es que no es una zona, bueno, hay una virgen, la Virgen del Puello, en Belchite, que es muy importante, es una pequeña, es un pilar, una pilarica, una pequeña virgen. Durante la guerra, alguien, milagro. Restos romanos, por cierto, debajo del puello. Sí. Que no, la Virgen pues se refugió, entre comillas, perdona, se fue a Zaragoza, eso es un milagro, fue protegida por la guerra, y después de la guerra la Virgen vuelve. Entonces esto es un acontecimiento muy importante, que la vuelta de la Virgen es como una reaparición de la Virgen, y aquí los antropólogos que han trabajado apariciones de vírgenes, eso a mí esto me ha ayudado muchísimo. Entonces eso sí que en los años 40 hay un peso religioso muy fuerte, porque la Virgen del Puello es una pequeña Virgen del Pilar, y el vínculo con el Pilar es intensísimo. Y cuando se empieza la peregrinación a Belchite, muchísimas veces se la acaba con el tren que había en aquel tiempo de 30 minutos, el tren de Utrillas, en 30 minutos al Pilar, o al revés, la gente del Pilar a Belchite. Entonces esa hipótesis de una herencia religiosa muy fuerte, que se hubiera secularizado de alguna manera con las psicofonías, pues la tendrá que trabajar más. Ha dicho que empieza las psicofonías en el 86. 86. Claro. Entonces, es que en el 85 y son los 50 años del comienzo de la guerra. Sí. Y por esas fechas, ¿no? hubo una serie de, creo por la radio, parece que después de los primeros años de la transición, pero hubo un programa, creo que en Radio Nacional de España, durante un año, donde se entrevistaba a gente que había vivido la guerra. Es la primera vez, y creo que la única, donde la guerra se trata de una manera, digamos, muy antropológica, y no se ha vuelto a hacer más. Creo que durante muchos meses o un año se hablaba de muchos sitios, de muchos lugares con memoria de gente que lo había vivido. Y entonces la fecha del 86, no tanto por los 50 años, sino por esa experiencia donde mucha gente empezó a hablar por primera vez después del golpe de Tejero, de manera bastante sincera, cuando los socialistas gobernaban con mayoría absoluta, de manera bastante abierta y sincera, sobre sus recuerdos que tenían. Entonces, no me sorprende esto, que entonces la gente empezara a pensar y a buscar
La pregunta es si las psicofonías, aparte de los correlatos que hubiera universales sobre los fenómenos paranormales, si resulta que sí son los familiares de republicanos que están experimentando eso o no. Eso me queda muy la duda. No tiene nada que ver. Lo escuchan, lo siguen, pero es que no. Pero, o sea, no hay ninguna correlación con el... No son ingleses los que intentaron... vale. Claro. Me gustaría comentar un montón de cosas, pero bueno, porque yo creo que no va a ser imposible, ¿no? Y también eso, un discurso súper amplio y complicado de resumir en el tiempo que lo has hecho. Directamente con esto, a ver, yo soy descendiente de belgicanos, además soy arqueólogo, soy investigador, y has comentado todo el tema del paisaje de guerra. Precisamente este año hemos comenzado un proyecto de trabajo para José González Rival. Hemos empezado un proyecto de arqueología civil en Chile. Sí. Estuvo Óscar, estuvo Paco, ¿no? Lo he visto en... Sí. Entonces, bueno, eso es una línea de trabajo que ahora mismo está en funcionamiento y que va a poder avanzar mucho, Desde hace muchas cuestiones. Un año, ¿no? Un año. Esta ha sido la primera campaña, sí. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, el proyecto lleva organizando desde hace un tiempo, pero este mes de septiembre ha sido la primera campaña. Vale. Entonces, todo el tema de psicofonías, realmente no te voy a decir que alguien del pueblo no haya estado interesado marginalmente, pero es una cosa completamente ajena. Es gente de fuera que va al pueblo viejo, la gente de la zona es algo que no le interesa, no comprende del todo y lo ve como cosa folclórica de esta gente que viene por la noche a hacer cosas raras. La conexión entre contactos familiares, intento de conexión, cuestiones más de memoria, por lo menos lo que yo he visto y vivido no existe. Es una cosa más parapsicológica, morbosa, y sí que está conectada, y parte del inicio de todo esto fue el tema de los ovnis, que has dicho. También más o menos fue la época en que empezaron a hablarse de avistamientos de ovnis, y están todos relacionados. O sea, la gente que va a hacer psicofonías a la vez son ufólogos, está todo muy mezclado. Sí. De hecho, están ahora suponiendo un problema, porque hubo un tiempo en que todo el tema de parapsicologías como que se estancó, y con los programas de Iker Jiménez volvió bastante fuerte. Jiménez del Oso fue uno de los causantes de que la gente fuera, porque creo que fue uno de los primeros que hizo las grabaciones, se difundieron por radio y tuvo como mucha repercusión. A partir de ahí fueron muchos aficionados. Hubo un tiempo en que paró, y ahora a partir de 4 Iker Jiménez tal, han vuelto otra vez. Son peligrosísimos a nivel patrimonial, porque buscando la grabación en la iglesia o en los sitios estrella, la ha hecho todo el mundo. Lo que se ha oído ya está oído, entonces se intentan meter en bodegas, casas semiderruidas, y es peligrosísimo para ellos mismos, porque ha habido más de un caso en el que casi hay algún muerto sepultado, y luego están contribuyendo a que se siga destruyendo los restos, porque claro, van por la noche, están semicontrolados, pero muchos campan con sus anchas, entonces está siendo un problema. El problema es que lo están viendo también como un reclamo turístico. Y desde, de ahí la visita turismo, nocturna, entonces. Pues, claro, la visita nocturna, aparte del público, le interesa pues, por potenciar el marco y tal, ¿no? Tiene su encanto. Pero el 80% de los asistentes a la visita nocturna son gente interesada para la psicología. Y también una lectura romántica de las ruinas. La gente lo busca esto. Son ruinas sin vegetación, ¿no? Sí, como tú sabes. pero buscan eso, la energía, o sea, que no son muerte, ruinas románticas, pero la gente tiene esa manera de leer las ruinas, que es vamos a buscar lo romántico de la ruina. Eso es una... Y con lo que comentabas de la visita, que es un poco soso, seguramente lo es, pero porque se intenta buscar algo medianamente neutro, objetivo hasta donde se puede. Claro. Porque eso que se está comentando de discusiones durante y después de las visitas es normal, y sobre todo al principio cuando se organizó era lo habitual, y podía haber problemas serios, incluso de disputas fuertes entre la gente porque estás contando que esto es mentira, tanto por un lado como por otro. Entonces sí, puede resultar algo demasiado, y además faltando mucha información, pero es como un intento de punto medio para no crear problemas. Que después luego hay diálogo y se explican más cosas a la gente que está interesada, sí, pero es intencional. Y luego además porque el discurso que se hacía a las visitas libres más o menos que había antes, claro, el discurso garantista 100%, mucho más escorado hacia ese lado. Y sí que toda la
actos públicos, peregrinación más de derechas que ha habido siempre. O sea, las Piñar iban anualmente a hacer sus mítines y sus actos. La parte republicana ahora mismo sí que está empezando a ser mucho más visible. Siempre ha ido gente, obviamente, pero es una cosa mucho más callada. Ahora está habiendo cada vez más. La semana pasada un grupo de periodistas internacionales haciendo una visita organizada con banderas, actos y todo por delante sin ningún tipo de... Me lo dijo la guía. Sí, sin ningún tipo de problema. Y Cosa que hasta hace... Está incluido en los tours hasta de los hace uno o jubilados. dos... Está empezando a incluirse dentro del tour, sí. Hasta hace uno o dos años sí que era una cosa que se evitaba. Por si acaso. Pero lo interesante es que cuando se comunica con los muertos, en el pasado siempre se comunica con los extraterrestres. Es la misma comunicación. Las psicofonías y UFO funcionan, pues que es la misma comunicación con el no sé, el más allá. Y no sé, un montón de cosas más, pero ahora que me viene a la cabeza, comentabas que la alcaldesa no había, que ya no es alcaldesa, no sé si lo sabes, ha cambiado el gobierno, dimitió, ahora hay un alcalde distinto, siempre del PSOE, pero esa persona ya no está en el ayuntamiento. La alcaldesa del Chite, desde hace casi un año ya no es la alcaldesa, ¿vale? Que habías comentado de que no había intención de hacer ningún tipo de lugar de memoria, fosa similar. No sé si cuando hablaste con ella exactamente qué te dijo, realmente sí existió esa intención. De hecho hubo un proyecto que tuvo el problema de coincidió con el final de Magna Memoria. Se habían buscado los monolitos, los motivos, o sea, los modelos, se había empezado a plantear dónde, cómo hacerlo. Lo que pasa es que hubo un cambio de gobierno, Magna Memoria murió y no se llevó a cabo. Pero la intención existía. Hay un plan de ordenación del 2007, 2008. No, pero eso es una cosa aparte. O sea, el plan director del Pueblo Viejo es una cuestión arquitectónica prácticamente. Esto era una cosa, una iniciativa más bien privada. Esa era otra historia, pero sí que no estaba incluido dentro de ningún plan oficial, digamos. Bueno, pues ahí eso es un detalle. Me dice Paco que tenemos que cortar. Entonces, muchas gracias a todos y todas y podemos seguir hablando durante la comida si os quedáis. Y vamos a comer, ¿no?